La conciliación, a modo general, pues, es un mecanismo garantizador de un fin del Estado colombiano, el cual es el acceso a la justicia, pues este procura que los conflictos entre los particulares o entre estos y el Estado, sean resueltos de una forma ágil, oportuna y eficaz, con la intervención de un tercero neutral y calificado. Como lo establece la Constitución Política, pues este tiene la facultad de administrar justicia con la intención de acercar a las partes para que procedan a dirimir sus conflictos. Es denominado como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos por mandato legal, pues es requisito de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control consagrados en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo. El sistema judicial le otorga al procurador judicial una responsabilidad, ya que en ello radica la función de proteger la legalidad y el patrimonio del Estado, los conflictos que se puedan llegar a surgirse. Los elementos de la conciliación encontramos que son objetivos, subjetivo y metodológico. Entonces, dentro del elemento objetivo, decimos que se dirige al conflicto que se pretende resolver mediante el trámite conciliatorio, en otras palabras, el asunto que se pretende conciliar, el cual tiene particularidades y limitaciones específicas en materia contenciosa. Como más adelante pues se indicará. El subjetivo se refiere a la relación entre los sujetos que intervienen en el proceso o el trámite conciliatorio, pues específicamente los conciliantes. Y el metodológico nos hace referencia a el metodológico, pues determina por el trámite por el que se va a adelantar la conciliación, el cual, pues según sus clases, deberá seguir la forma precisa, pues los lineamientos señalados. Este constituye al debido proceso que debe ser respetado y sin el acuerdo conciliatorio carecería de plenos efectos. Dentro de las clases de conciliaciones pueden ser judicial, extrajudicial, en equidad o en derecho. En derecho se aplica especialmente ante los centros de conciliación o ante las autoridades en funciones conciliatorias. Este se funda en las reglas aplicables a cada caso en concreto. En materia contenciosa es sabido que la conciliación es solamente ante la Procuraduría. Dentro de las características de la conciliación encontramos que es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Las partes resuelven el problema de manera definitiva, sin necesidad de acudir a un juez, y pues permite que las partes que tienden a la realización de justicia lo hagan de una forma autónoma. Intervención de un tercero. Esta persona ahora como un incitador que permite que las partes ganen mediante el desarrollo del mismo. Es un mecanismo de administración transitoria de justicia. El conciliador administra justicia de manera transitoria. Es un acto jurisdiccional. La decisión final del conciliador se avala mediante un acto de conciliación que tiene fuerza vinculante de una sentencia judicial y pues presta mérito ejecutivo. En materia de lo contencioso administrativo, se requiere de aprobación judicial para que cumpla plenos efectos. Dentro de los fines de la conciliación, encontramos que dentro de los fines de la conciliación, pues busca propiciar un ambiente cómodo para la conciliación, descongestión de los estados judiciales, dinamizar la toma de decisiones, generar ahorros presupuestales en pro de la protección del patrimonio, propiciar seguridad jurídica, generar una cultura de conciliación y velar por la eficacia de la conciliación. Dentro de los fundamentos legales de la conciliación administrativa se regulan principalmente por las siguientes leyes y decretos. Encontramos la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998, la Ley 640 del 2001, la Ley 678 del 2001, el Decreto 1818 de 1998, el Decreto 2511 del 98, el Decreto 1214 del 2000, y dentro de los fundamentos jurisprudenciales encontramos algunas sentencias que son la sentencia C1195 del 2001, la C893 del 2001, la sentencia C1196 del 2001, la C314 del 2002, la C417 del 2002, la C917 del 2002. Dentro de los principios de la conciliación encontramos la gratuidad, ya que la Administración de Justicia se encarga del funcionamiento y pues es gratis, y la conciliación extrajudicial de lo contencioso es gratuita, de tal suerte que el funcionario que adelanta el proceso no puede ni cobrar ni recibir dinero alguno por el trámite. Confidencialidad, ya que ni las partes ni el conciliador pueden revelar ni utilizar la información estrictamente del proceso. Dentro de los asuntos conciliables, pues son todos los conflictos que tengan origen en las actividades de una entidad estructuralmente que pertenezca al Estado. Se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso, incluidas las sociedades de economía mixta, donde poseen el 50% del capital. Según la Ley 1716 de 2009, los asuntos conciliables son total o parcialmente las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico, de los cuales pueden conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código de lo Contencioso Administrativo, en las normas que los sustituyan. Dentro de los asuntos no conciliables encontramos que no son conciliables los asuntos que versen sobre los conflictos de carácter tributario,
Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado. Es un tercero neutral, imparcial y calificado, el cual está encargado de orientar el proceso de conciliación. El conciliador debe contar con 3 características: la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. Respecto a la neutralidad, se nos habla que el conciliador no tomará partido por ninguna de las partes dentro del conflicto. La imparcialidad denota que el conciliador debe tomar sus decisiones de manera objetiva, y la independencia habla que el conciliador debe gozar de total autonomía frente a las demás partes dentro del conflicto. En la conciliación en materia administrativa encontramos al Ministerio Público, el cual es el encargado de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan las funciones públicas. El Ministerio Público estará presente en todos los procesos relacionados con lo contencioso administrativo por medio de los procuradores delegados. Sobre los requisitos con los cuales debe cumplir el conciliador en materia administrativa, se habla que éste debe ser abogado titulado, que debe también estar inscrito a los centros de conciliación. Además de esto, no es necesario que acredite conocimiento sobre mecanismos de resolución de los conflictos, pero sí es necesario que el Ministerio de Interior y de Justicia se comprometa a realizarle una capacitación para que éste, en el ejercicio de sus funciones, tome las decisiones más adecuadas según los principios de legalidad, justicia, dignidad y tomando en cuenta y garantizando los derechos de cada una de las partes. Dentro de las obligaciones que la ley tiene prevista para el conciliador se encuentra la de citar a las partes al acuerdo conciliatorio, la de hacer concurrir a quienes deban asistir a la audiencia, la de ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, el alcance y los límites de la conciliación, motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo, proponer fórmulas también sobre ese arreglo para poder llegar a una pronta solución sobre el conflicto, elaborar el acta de la audiencia de conciliación, tanto de que la solución del conflicto haya prosperado o en tal caso que las partes hayan decidido no conciliar, y el de vigilar que los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles, no se menoscaben mediante el proceso conciliatorio. Dentro de los deberes con los cuales debe cumplir el conciliador en materia administrativa, encontramos que debe comprobar si es competente para conocer sobre el litigio, también debe determinar si la controversia que las partes de manera expresa y voluntaria le llevaron para que revisara, pues sea o no susceptible de ser conciliado, también verificar que las partes estén debidamente representadas y dirigir la audiencia de conciliación manteniendo la debida neutralidad frente a la posición de las partes. Dentro de las inhabilidades que puede llegar a tener el conciliador, encontramos que no podrá ser conciliador y mucho menos procurador aquella persona que esté inhabilitada para desempeñar cargos públicos. Un ejemplo, aquellos que hayan sido condenados y que por esa pena pues no puedan ostentar dicho título público. También los exprocuradores no podrán intervenir dentro de los procesos judiciales que se hayan derivado de la no conciliación en la cual pertenecieron, y también aquellos impedimentos, bien sea que porque el conciliador conoce a las víctimas o por temas de conciencia o de ética no puedan llevar de una manera neutral e imparcial, pues aquí se encontrará el conciliador de impedido y pues no podrá ser habilitado para llevar o orientar el proceso de conciliación. Bueno, en el capítulo 3 hablaremos sobre la audiencia de conciliación. En esta, pues las partes pretenden en una audiencia, con la ayuda de un tercero neutral calificado, llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Además del conciliador, en la audiencia intervienen quienes quienes tengan la capacidad de actuar en el eventual proceso judicial que se pretende evitar a través de la conciliación. Estas pueden ser personas naturales o jurídicas. En el caso que sean jurídicas, estas actuarán a través de su representante legal. Todo conflicto donde esté involucrada una entidad pública, incluidas las sociedades de economía mixta, en las cuales el capital del Estado sea superior al 50%, será atribuible a la jurisdicción de lo contencioso, excepto en el tema de la seguridad social en salud, donde se discute si la responsabilidad por este concepto se ventila a través de la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción contenciosa. En materia contenciosa, desde la solicitud y durante las audiencias que se celebren, las partes deberán estar asistidas por abogados según el decreto 2097-2002.
En este mismo decreto también se define el Comité de Conciliación como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio para analizar y pues dar fórmulas de políticas sobre prevención de daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Igualmente, pues esta decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio de solución de conflictos, con su gestión estricta en las normas sustantivas procedimentales y en los controles vigentes. Bueno, el comité de conciliación estará conformado por el jefe de los entes, el ordenador de los gastos o quienes haga sus veces, el jefe de oficina jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad o en el departamento administrativo. En el caso de la presidencia de la República, concurrirá pues el secretario jurídico o su delegado, 2 funcionarios de dirección o de confianza que designe de conformidad pues el estatuto orgánico de cada ente. Los comités determinan la procedencia o improcedencia de la conciliación y pues esto señala la posición de la institución. Con base en la Directiva Presidencial número 2 del 28 de febrero de 2003, cuando quiera que el conflicto se presente entre las siguientes entidades, como la Vicepresidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos, entidades centralizadas y descentralizadas, pues del orden nacional, estas deberán acudir siempre por el procedimiento de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo. En el evento de que no se logre un acuerdo, podrán someter su conflicto ante la jurisdicción del contencioso administrativo o el arbitraje. Previo al concepto de la Dirección de Defensa Judicial del Ministerio del Interior y pues de Justicia. Ahora vamos a hablar de las etapas. La etapa de apertura, bueno, en esta es función del conciliador, quien es el encargado de informar a las partes sobre el trámite, sus efectos, duración, pero lo más importante son los beneficios de esta forma de justicia, en los cuales al querer, pues bien planteados, llevará a las partes a tener un ánimo conciliatorio. La siguiente etapa es la identificación del conflicto, donde las partes, guiadas por el conciliador, deberán delimitar en forma clara pues el conflicto que se convoca, pues por el que se convoca, y este será el objeto a resolver. La siguiente etapa es la etapa de negociación, donde las partes promueven pues distintas fórmulas de acuerdo y atenderán a las propuestas del conciliador y finalmente entenderán en busca de un acuerdo común, una resolución del conflicto. Las fórmulas y propuestas que finalmente se adoptan deben tener plena congruencia con el conflicto identificado. La siguiente etapa es la etapa de cierre, en la que deberá consolidarse en un acuerdo parcial o total redactado en el acta de conciliación, en la que se incurrirán todos y cada uno de los compromisos asumidos por las partes. De igual forma, según el artículo 61 de la Ley 22/2022, pues esta plantea que la presencia de las partes o sus apoderados, según sea el caso, y demás convocados el día, la hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, pues se llevará a cabo bajo la orientación del conciliador, quien conducirá el trámite, pues en forma de que la audiencia de conciliación, las partes deben entender o determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que ellos van a fundamentar para facilitar así la consecución del acuerdo. Si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el conciliación podrá proponerlas, las que consideren pues pertinentes para la solución de la controversia. Entonces ahora vamos a ver el procedimiento conciliatorio. Entonces iniciaríamos destacando el requisito de procedibilidad en materia contenciosa administrativa, cuando se necesita pues entonces agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Entonces tenemos que para los medios de control, que son la reparación directa, las controversias contractuales y la nulidad del restablecimiento, se necesita agotar el requisito de procedibilidad, es decir, se necesita agotar la conciliación para poder acudir a estos medios de control. Sin embargo, existen unas excepciones en las cuales pues no es necesario agotar este requisito de procedibilidad y se puede acudir, pues iniciar directamente las acciones. Estas excepciones son cuando el solicitante desconoce el domicilio o lugar de habitación o trabajo del solicitado, o que éste se encuentre ausente y no se conozca pues su paradero. Y segunda excepción sería que cuando en el eventual ejecutivo se haya de pedir pues el decreto y práctica de medidas cautelares, pues entonces tampoco se deberá agotar este requisito de procedibilidad.
Ahora vamos a ver acerca del tema de la suspensión de la caducidad. Entonces tenemos que la caducidad de las acciones, por ejemplo, pues en el tema administrativo de los medios de control, sucede con la presentación de la solicitud de la conciliación extrajudicial ante el despacho del agente del Ministerio Público, es decir, ante el procurador judicial, lo cual entonces va a suspender la caducidad o la prescripción pues de esas acciones hasta que ocurra alguno de los siguientes eventos. Entonces, primero, que se logre obviamente un acuerdo conciliatorio, pero ya sabemos que si se logra un acuerdo conciliatorio, pues posteriormente pasará a aprobación judicial para que el juez ya sea apruebe o impruebe ese acuerdo. Si el juez llega a aprobar el acuerdo, entonces se entiende pues que hasta ahí queda, ya pues no habrá caducidad, pues porque obviamente ya se resolvió el conflicto. Pero si llega a suceder de que imprueba el acuerdo, entonces la caducidad se va a iniciar o se reanuda a partir del día siguiente a la ejecutoria del auto que imprueba pues dicha conciliación. El segundo evento es que se expida constancia de no acuerdo o de no procedencia del trámite conciliatorio. Y el tercer evento es que se venza el término de los 3 meses que sabemos que tenemos para poder realizar la conciliación y pues que obviamente no se haya llegado a ningún acuerdo. También es importante tener en cuenta una consecuencia en relación a la caducidad, y es que si el medio de control pues obviamente ya caducó, pues ya no es procedente poder realizar la conciliación. Bueno, ahora ya vamos a ver como el trámite de conciliación más específico. Entonces tenemos en primer lugar el tema de la solicitud de la conciliación. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué contiene? ¿Quién la presenta? Tenemos entonces que esta solicitud la pueden presentar ya sea las partes conjuntamente, o sea, las dos la presentan, o ya sea de manera separada. Entonces, ¿quiénes la presentan? Pues las partes, las personas que quieran pues evitar obviamente un proceso o un litigio eventual. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, pero es importante que estas partes estén representadas por un abogado titulado, quien pues obviamente debe asistir a las audiencias y apoyarlas. Luego tenemos que ante quién se presenta esta solicitud. Tenemos que se presenta ante el procurador, o lo que se llama también agente del Ministerio Público asignado, o también ante un juez si es que hablamos de conciliación judicial o corporación que sea competente para conocer obviamente la eventual acción. El tema de que si existen varios procuradores, entonces el asunto se someterá entonces a reparto para ver a quién pues le tocará el tema. También tenemos el tema de la contenido de la solicitud. Tenemos entonces que el decreto 1716 del 2009 en su artículo 6 da unos requisitos que tienen que tener la solicitud y su contenido. Entonces pues en general tenemos lo más importante, hay más ítems, pero lo más importante son que se debe obviamente designar el funcionario a quien se va a dirigir pues esa solicitud, también las partes, es decir, cuáles son las partes, sus representantes, si es que va a haber abogados titulados obviamente que los van a acompañar, que también es requisito, ya lo vimos, y también los aspectos y los hechos que se van a conciliar, las pretensiones y pues obviamente indicar la acción que se podría ejercer, por ejemplo, reparación directa o nulidad y restablecimiento. Entonces tenemos el tema de la citación. Entonces tenemos que el procurador, que pues aquí sería el conciliador, abocará conocimiento, admitirá entonces el trámite conciliatorio y formulará la correspondiente citación. Ahora tenemos que si el conflicto resulta que no es conciliable, entonces debe en 10 días calendario contados desde la presentación de la solicitud emitir una constancia de asunto no conciliable. También nuevamente poniendo las razones de derecho que motiven el por qué el conflicto no es conciliable. Luego tenemos que si el conflicto es conciliable, entonces debe en los 10 días siguientes al recibo de la solicitud citar a las partes para que acudan a la audiencia el día y la hora pues que él señale, donde obviamente la fecha de la audiencia no puede exceder o superar los 20 días siguientes a la fecha de la citación. Luego tenemos que si la solicitud incluye asuntos que son conciliables, pero a la vez también incluye asuntos que no son conciliables, tenemos entonces que el procurador, el conciliador, tendrá que expedir constancia a las partes de los asuntos que no son conciliables, y de los asuntos que sí son conciliables, entonces el procurador los va a citar pues obviamente a audiencia y demás. Luego tenemos en el artículo 8 y en el artículo 20 de la ley 640 del 2001 pues el contenido que en general pues tiene esta citación. Y luego tenemos que cuál es la forma de comunicar pues dicha citación a las partes. Se dice pues que se recomienda que sea obviamente por escrito y por medio de un correo certificado. Luego tenemos que si se da la imposibilidad justificada de asistir en la fecha programada, es decir, que a alguna de las partes se le dio por una fuerza mayor, caso fortuito que no pudo asistir, tiene que justificarlo dentro de los 3 días siguientes a la fecha en la que se debía realizar la audiencia. Luego tenemos que si se da la culminación del trámite de conciliación por inasistencia de las partes, es decir, el procurador va a ver que no hay ánimo conciliatorio, por lo tanto expira la constancia de no asistencia. Y luego tenemos que si cuáles son pues las consecuencias de la inasistencia pues que no se justificó en esos 3 días que se tiene para realizarlo, para hacerlo. Se entiende que entonces en el eventual proceso se va a ver como un indicio grave en contra de las pretensiones o las excepciones de las partes.
En tercer lugar, entonces tenemos el tema de la audiencia, la cual obviamente la va a dirigir el agente del Ministerio Público, es decir, el procurador judicial, en donde dentro de la audiencia de conciliación las partes pues obviamente van a exponer sus posiciones, sus intereses y las pruebas, van a justificar sus posiciones con esas pruebas y esos medios probatorios que aportaron con la solicitud de conciliación, o también durante la audiencia lo pueden hacer. También el procurador entonces podrá proponer fórmulas de arreglo. Tenemos que si se llega a dar un acuerdo, obviamente pues se va a expedir un acta de conciliación y esa acta será enviada al comité de conciliación, ya sea pues en una copia auténtica o pues la original. Luego tenemos que si el acuerdo resulta ser parcial, es decir, que sí se logró mediar el arreglo en algunos puntos del problema, pero en otros no. Entonces el procurador lo que hará es que dentro del acta va a poner pues en los puntos en los que sí se pudieron arreglar y advertirá a los interesados, a las partes, pues que demanden unirse la acción en base de los puntos en los que no se pudo llegar a un acuerdo. Luego tenemos que si antes obviamente que los interesados suscriban el acta de conciliación, el procurador les debe advertir que el acta pues una vez suscrita se remitirá al juez o a la corporación del conocimiento pues para que se dé la aprobación correspondiente. Luego tenemos que si el procurador él considera que o no está de acuerdo con esa conciliación, o sea con ese acuerdo a que llegaron las partes, porque ya sea que vea que es lesiva para el patrimonio público o va en contra del ordenamiento jurídico, o ya sea que las pruebas pues en las que se fundamenta como que no lo convencieron mucho, pues así lo va a expresar dentro de la audiencia y también dentro del acta de conciliación. Luego tenemos que también se puede dar las pruebas, se pueden aportar, ya lo vimos, dentro de la misma audiencia o con la solicitud de conciliación. Dentro de la conciliación extrajudicial es importante aclarar que no se realiza la práctica de pruebas. Ese es el punto de diferencia entre la conciliación extrajudicial y la judicial, porque la judicial obviamente hay una libertad probatoria un poco más amplia, porque aquí sí se puede dar prácticas de pruebas, mientras que en la extrajudicial pues no. Si llega a suceder que las partes obviamente pasó la oportunidad en que ellas podían aportar las pruebas y no la aportan, entonces se entenderá que no se logró un acuerdo porque pues no hay ánimo conciliatorio. Bueno, luego de la audiencia entonces pueden suceder dos cosas. La primera es que obviamente se dé el acuerdo y la segunda que no haya acuerdo y por lo tanto pues se va a expedir la constancia de no acuerdo. Pero si sucede que sí hay acuerdo, obviamente se va a expedir la acta de conciliación y esa acta de conciliación el procurador deberá enviarla al juez competente, es decir, al juez administrativo para que lo apruebe o lo impruebe. Entonces aquí ya tenemos la última etapa que sería la aprobación judicial y esta etapa es la que precisamente diferencia a la conciliación en administrativo de otros tipos de conciliación. Pues para que el acuerdo entre las partes produzca ese efecto jurídico es necesario que el juez lo apruebe, lo que significa que antes de que dicha aprobación se dé, las partes no están obligadas a cumplir ese acuerdo en el que llegaron e incluso pueden retractarse del acuerdo válidamente. La razón primordial, y esto es muy importante, por la que existe el requisito de que se efectúe la aprobación judicial es porque dentro de la conciliación en materia administrativa se disponen de intereses estatales que pueden obviamente conllevar, por ejemplo, a una desafortunada afectación del tesoro público o del patrimonio público. Luego, existe también unos requisitos para que se dé dicha aprobación. La primera pues está la legalidad del acuerdo, la legalidad del trámite y la legalidad o la conveniencia. Tenemos entonces primero la legalidad del trámite y es que obviamente el trámite se tuvo que haber dado de acuerdo a todos los requisitos legales que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, el tema de que el asunto sea conciliable, que el conciliador fuera el competente y que la solicitud se presente oportunamente. Es decir, por ejemplo, que la acción no haya caducado. Luego tenemos la legalidad del acuerdo y es que debe estar obviamente basado en pruebas oportunamente presentadas y si se llega a concluir, y esto también es muy importante y es fundamental, y es que si se llega a concluir que en base a esas pruebas, en un proceso judicial eventual, el Estado no tendría posibilidad alguna de ser declarado responsable o que el acto administrativo no se declare pues que es contrario a la ley, el juez no puede dar aprobación. Luego también tenemos que obviamente debe estar basado en leyes que se encuentren vigentes. También por último tenemos entonces el tema de la conveniencia y es que la acuerdo obviamente no puede ser lesivo para ninguna de las partes, ¿sí? Pues las dos partes deben ceder a sus pretensiones. También el monto, por ejemplo, que se dé como indemnización, ya sea a favor o en contra de la entidad pública, debe ser proporcional, no debe ser desproporcionado, pues debe beneficiar obviamente tanto a la administración como al particular, es decir, a las dos partes. Respecto al acta de conciliación, encontramos que es un documento público el cual contiene el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes. Esta acta de conciliación sirve para que el acuerdo nazca a la vida jurídica y por tanto sea exigible. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Dentro del acta de conciliación debemos encontrar la fecha, el lugar en donde se efectuó la audiencia, la identificación del conciliador y la identificación de las partes y de aquellas personas que comparecieron a la audiencia de conciliación. También se debe determinar que el acuerdo logrado por las partes con la indicación de la cuantía, el modo, el tiempo y el lugar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. El acuerdo de conciliación también debe contener la firma del conciliador, las partes y los apoderados judiciales de las partes que entraron en conflicto y que con esta acta se determinó a qué solución llegaron sobre sus discrepancias.
Bueno, en el capítulo 7 hicimos una comparación con otra clase de conciliación, la conciliación administrativa con otra clase de conciliación. Tenemos que tener en cuenta que la conciliación podría dividirse en dos, judicial y extrajudicial. Judicial cuando se realiza de un proceso judicial, o extrajudicial si se realiza antes o fuera de un proceso judicial. Ahora bien, la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo es un mecanismo de solución de los conflictos entre los particulares y el Estado, la cual debe obligatoriamente adelantarse ante un agente del Ministerio Público como requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda de nulidad de restablecimiento, de reparación directa o de controversias contractuales ante la jurisdicción del contencioso administrativo en asuntos de naturaleza conciliar. La conciliación extrajudicial en materia de familia se puede adelantar ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios. En la conciliación penal, que pues requiere crear un espacio de diálogo en donde las partes acceden a tratar los perjuicios derivados de un hecho delictivo, dándole a la víctima la oportunidad de ser escuchada y expresar cómo quiere ser reparada, asimismo valorar el daño causado y reclamar la reparación más satisfactoria. En la conciliación comercial o mercantil, concilian dos o más personas con la participación de un tercero gestionado y resolviendo de manera autónoma y satisfactoria pues los conflictos conciliables, transigibles o desistibles de contenido económico, referidos a derechos y obligaciones originados en la autonomía privada de la voluntad o de manera inmediata en la ley, tal como relaciones de propiedad, obligaciones y contratos mercantiles contraídos entre ellos, y pues en general a relaciones y situaciones jurídicas contenidas patrimonialmente pues que sean de carácter mercantil.